Carlos, gracias por estar en el programa. Un gustazo. Bueno, en estos últimos días escuchábamos, veíamos cómo se conocía el veredicto contra la banda de los monos en Rosario. Y yo sé que no estamos en Rosario, estamos en Santa Fe, estamos en el centro norte, pero esto nos atraviesa a todos, y vaya si nos atraviesa, si no vemos los índices de homicidios que vuelven a recrudecer en las principales ciudades. 37 años para Monchi Cantero, 22 para Ariel Cantero, 6 para el otro Ariel Cantero. ¿Quiénes son estos tipos? Porque vivimos hablando de la banda de los monos y yo paro a la gente en la calle y le pregunto, ¿vos sabés quiénes son? Y más o menos. Claro. Es gente de la zona sur de Rosario, para que la gente se ubique en donde hoy está el casino, que es a la salida de Rosario yendo hacia Buenos Aires en la autopista. A un costado, yendo hacia Buenos Aires, sería el costado izquierdo, viniendo de Buenos Aires el costado derecho. Ahí se van a encontrar con un barrio que fue muy tristemente célebre en el año 1989 cuando estallaron los saqueos. Esos saqueos estallaron fundamentalmente en ese barrio que es el barrio Las Flores. En ese barrio Las Flores, antes la gente trabajaba del puerto, del ferrocarril, de los frigoríficos. Vino el huracán de los años 90, dejó agujeros negros de la desocupación y ahí comenzó a aparecer otra herramienta de subsistencia que puso el sistema, que fueron las armas y las drogas. Años, estamos hablando 90, de década del 90. Década del 90. Hace cuando más de 20 años. Claro, y recién empezaban a crecer estos chicos. Por ejemplo, el Monchi Machuca, que tiene 34 años, recién empezaba a crecer. El que ya estaba crecido era el papá de todos ellos, Ariel Máximo Cantero, más conocido como el Viejo Cantero. Este señor, el Viejo Cantero, era siempre un ciruja, alguien que era un carrero, que estaba con el caballo recorriendo la ciudad. Un ciruja literalmente hablando. Literalmente, tan literalmente hablando que en uno de los procedimientos de allanamiento de una casa encontraron en una especie de escenario construido en la casa, el carro como si fuera un monumento al inicio de la dinastía. Mirá. Es impactante. Qué fuerte. Porque eso forma parte también de las postales que están incluidas en las condenas pero que no están explicadas. Claro. Entonces, ese Ariel Máximo Cantero, a partir de la década del 90, dice, nosotros tenemos que ganar el territorio, tenemos que ganar el barrio de Las Flores. Y se empiezan a pelear a los tiros y a caballo, contra otra banda de ese barrio, que era el barrio en donde estaban los monos por un lado, ellos, los canteros, y los garompa. ¿Le decían los monos por algo en particular? Particularmente por la forma física, gente muy ágil, pero al mismo tiempo robusta, con mucha agilidad, por esto te digo que andaban en caballo incluso de chiquitos. Las historias de las maestras jardineras es apasionante porque te decían que venían en caballo y dejaban el caballo antes del jardín de infantes. Estoy hablando de chiquitos que eran la tercera parte de alto de un caballo. 6 años, 5 años. 5 años. Lo cierto es que este Ariel Máximo Cantero empieza a ganar la puja cuando empieza a descubrir el palo del narcotráfico. En 1998, 20 años atrás, el tipo trae 40 kilos de marihuana de Corrientes. Lo atrapa la Justicia Federal de Rosario y le hace una primera causa. 1998, 20 años atrás. Y la pelea era contra los garompas. Contra los garompas. Eso se define apenas iniciado el tercer milenio. En el 2003, 2004 se define con muertes. Se habla en las crónicas policiales de que por lo menos allí hubo una veintena de muertos entre los distintos grupos. Una cosa muy dura, muy fuerte. Pero se define. Y en el año 2007, de acuerdo al juez Juan Carlos Viena, el cual ha quedado reivindicado por todo lo que pasó, porque esta condena se hace sobre la investigación de Viena. Viena, en la resolución que saca en febrero del año 2014, dice: el desarrollo de los monos se da a partir del año 2007, fecha que le da inicio entonces para la justicia hace 11 años atrás. Pero la primera causa fue del 99, 8 años antes. Del 98. 98, 9 años antes, 9 años con 20 antes. kilos de marihuana. Claro, y nunca fueron juzgados por eso. Lo procesan, le imputan, pero no son juzgados. ¿Por qué? Eso. Zafaron. ¿20 kilos de marihuana? Sí, 20 kilos de marihuana. Zafaron. Volvió al barrio, se forma el imperio. ¿Y qué dice Viena? Y ahí está la parte de la historia. Este grupo de gente siempre desocupada, hoy si vos ves, por ejemplo, la convocatoria a juicio que hace ahora, recién ahora la Justicia Federal, hace una convocatoria a juicio, entonces vos ves
la historia de cada uno. Todos son desocupados. Y la mayoría de los integrantes de los monos, ninguno terminó ni siquiera la primaria. En el año 2007, entonces, Viena dice, empieza el gran desarrollo de los monos, y mirá lo que dice Viena. Se constituyeron en un gobierno de facto sobre los barrios La Tablada y el barrio La Flor, del cual estamos hablando. ¿Ninguna diferencia con Colombia o México? Ninguna. Pero en pequeño, digo para no exagerar, y ser muy serio y muy respetuoso de la gente. ¿No? Pero el territorio le da la posibilidad de manejar no solamente la geografía, sino el verdadero poder, que es manejar a la gente. Entonces Viena dice, manejaban las calles y la gente de las casas. Eso es impresionante. Viene la construcción del casino más grande de América Latina, el de Cristóbal López, que es este casino, el City Center, allí a la salida de Rosario hacia Buenos Aires. ¿Es el más grande, perdóname, de América Latina? Sí, sí, cuando lo inauguraron por lo menos dijeron eso y quedó por lo menos dicho de esa manera. Cuando se inaugura eso, los monos se quedan y usurpan alrededor de 20 a 30 familias, casas. Se hacen muy poderosos. ¿Cómo usurpan? ¿Les roban las casas? Claro, echan a la gente ahí y nos quedamos nosotros. A 20 o 30 familias. Claro. ¿De los barrios en donde ya estaban ellos? Barrios 17 de agosto, barrio La Granada, barrio Las Flores y parte de barrio La Tablada. Pero vos me decías, arrancaron en Las Flores, claro. Después fueron extendiéndose. Cuando ganan la interna esta que yo te digo de barrio con los garompas. ¿Qué vendían ellos? Vendían el servicio de la violencia. Entonces, cuando la barra brava de Newell's o de Central se iban de visitante, ellos le cobraban un peaje. La barra brava de Newell's o Central iban a jugar, iban a seguir a sus equipos a Buenos Aires. Sí, suponete. Pasaban por ahí. Contra Racing pasaban por ahí. Pasaban al frente del casino. Tenían que pagar un peaje. ¿A los monos? A los monos. ¿Los barras? Los barras. Por eso... ¿Y si no les pagaban, los liquidaban? Los mataban. Como pasó. La barra brava de Newell's e incluso la barra brava de Central tienen una serie de homicidios muy grandes. Más la barra brava de Newell's últimamente porque justamente un ex socio de los monos, llamado Roberto Pimpi Camino, alguien que fue muy fuerte y muy legendario en Rosario, hasta que murió era un hombre de los monos y manejaba la distribución de la cocaína en otro barrio de Rosario que es el barrio municipal, donde informativamente para la gente de Santa Fe por allí lo escuchó y tomó por lo menos atención a esto. Hay hoy una pelea entre los Camino, los hijos de este Pimpi Camino, y los Funes, que se disputan hoy en ese barrio municipal. Entonces ahí tenés este funcionamiento. ¿Qué vendían? La fuerza de la violencia. ¿Para qué lo vendían también? A veces incluso para la elección de un rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. A ver, para me siento raro porque en esta entrevista lo único que hago es cómo... ¿Qué tiene? Aclárame esto porque no entiendo. Sí. ¿Qué cosa? De las tantas. Vendían... Vendían la fuerza de choque. Por ejemplo, en la selección universitaria nosotros sabemos, porque hemos trabajado o trabajamos en radio universitarias y demás durante muchos años, nosotros sabemos que en las elecciones universitarias se moviliza mucha pibada, mucha militancia, y la elección de un rector no es cualquier cosa porque maneja mucho dinero. Esas elecciones en Rosario muchas veces se dieron porque se definían desde los que participaban como simpatizantes o militantes. Cuando llegaba la barra brava de Central o de Newell's comandada por los monos, se definía la interna de un rectorado. Wow. Esto ha pasado no hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué manejaban? El negocio de la violencia, el polirrubro de la violencia. Sostenidos por la droga. Porque yo escuchándote hablar, digo, la droga es lo que menos importa entonces. En este caso es lo que menos importa. ¿Por qué? Porque así se fue constituyendo como elemento fuerte. Por ejemplo, uno de los asesinatos, creo yo, el primero con sicarios en la provincia de Santa Fe, ocurre en noviembre del 2007 cuando lo matan, ¿te acordás? Al dirigente de camioneros, Abel Veroy, sí, claro, en pleno centro de la ciudad de Rosario. El que primero lo intenta matar es el Pájaro Cantero, el famoso líder de los monos, que el 26 de mayo de 2013 lo termina matando, y ahí viene la orgía de sangre que produce la serie de venganza, en donde están estos 5 asesinatos por los cuales son condenados los monos ahora. Yo sé que la pregunta que voy a hacer es bastante naif, pero si todo estaba tan claro, si la historia está a la vista de todos, si todos saben quiénes son, dónde nacieron, cómo operaban, cómo crecieron, quién mató a quién, cuándo se mataron,
¿Cómo no fue posible ponerle coto antes, freno antes de que terminaran? Y esa es la pregunta que nosotros, por ejemplo, le queremos hacer. Por un lado, la justicia federal, porque la justicia federal ha dormido un sueño bastante parecido a la complicidad en todos estos años. Por lo menos del 2007, en donde dice Viena que arranca el gran desarrollo, hasta el 2018, 11 años, con más de 20 causas vinculadas a los monos y nunca lo llevaron a juicio. Monos que terminan en juicio. Y condenados por asesinos. Pero por asesinos y no por narcos. Exactamente. A la mayor banda narco de la provincia de Santa Fe, y te diría de la Argentina, del interior de la Argentina. No se la jugó por narcotráfico. No se la jugó por narcotráfico. Por eso nosotros tenemos que decir que somos muy serios frente a la gente. No se puede ser tan eufórico como salieron algunos dirigentes de los gobiernos, tanto nacional como provincial, a decir este es el fin de la impunidad, este es un golpe muy duro contra el narcotráfico. Lamentablemente hay que decir que no, porque en ningún momento está explicado cómo la banda obtenía el dinero, obtenía las armas para producir, por ejemplo, estos asesinatos. Y un caso más, José, estas bandas, como pasa acá en Santa Fe, se manejan con chicas y chicos menores de 25 años, lo que llaman soldaditos. Eso es explotación laboral. Eso sí forma parte de la incumbencia de la justicia provincial. No se preguntó una sola vez de eso. ¿Hacemos un corte? ¿Cómo no? Seguimos enseguida. Bueno, decías hace un ratito en el bloque anterior que durante todos estos años la justicia federal durmió de una manera muy parecida a la complicidad. Sí. ¿Esto tiene que ver con la política? Digo, ¿el kirchnerismo es el que frena de alguna manera a la justicia federal porque Santa Fe estaba siendo gobernada por una oposición en serio en ese momento? De hecho, pocos años después, Wiener llega a ser candidato a presidente. Yo creo que lo político siempre está metido, siempre, absolutamente. Lo que sí creo que los jueces federales bien pudieron haberlo hecho, y de hecho cuando Bernie viene por primera vez con los gendarmes en la provincia de Santa Fe, viene como para sacar un rédito político ante la necesidad de seguridad de parte del pueblo rosarino. El tipo dice, desembarco con 3.000 gendarmes, vamos a tumbar un montón. Yo estaba ahí. Vamos a tumbar un montón de búnkers, vamos a sacar mucha plata, vamos a decomisar droga, a decomisar armas. Decomisaron 8 gramos de cocaína. 8 gramos de cocaína. Y la primera causa del 98 había sido por 40 kilos de marihuana. Así que, si querés, si había un cálculo político, porque de hecho se ensució al socialismo con aquella acusación que hizo Larroque y demás, por supuesto, eso era una cuestión política, sin lugar a dudas. Ahora, la justicia federal no es que no trabajó porque le dijeron no trabajes. Yo estoy convencido que los jueces federales actúan por una decisión personal. Acordate que son eternos en sus cargos, tienen el tiempo del mundo para tomarse lo que quieran. Yo creo que muchas veces la cobardía pesa, el miedo es real, es concreto. Yo he visto en estos meses del desarrollo de la causa de los monos miedo en algunos actores políticos muy, muy importantes en la provincia de Santa Fe. Miedo, o sea que el miedo no es para subestimar. Pero en los jueces federales, en donde la cosa es mucho más difícil, porque es muy difícil que la gente por la calle diga quién es el juez federal Rodríguez de Santa Fe. Y en Rosario igual, quién es el juez federal de Barros. ¿Pero qué querés decir? Yo creo que hay negocios entre sectores de la justicia y sectores del narcotráfico. Pues yo estoy convencido, y ahí está la diferencia de la concepción, yo creo que si vos haces un mal diagnóstico, estás más lejos de la solución. Yo estoy convencido que el narcotráfico, junto a lo que es el petróleo, la venta de armas, los medicamentos y la trata de personas y el narcotráfico son los 5 negocios constitutivos de esto que se llama sistema capitalista, que viene de arriba hacia abajo. Entonces, como viene de arriba hacia abajo, esto es paraestatal, necesita de nichos corruptos de las instituciones del poder republicano. Nichos, no todos, nichos. Algún número de corrupción en los poderes ejecutivos, algún número de corrupción en los poderes legislativos, algún número de corrupción en los poderes judiciales. Si no se define eso, estamos sonados, porque vamos a creer que esta banda de desocupados del barrio Las Flores se constituye de la noche a la mañana en la mayor banda narco de la provincia de Santa Fe. Hay algo que falla en esa concepción. La banda de los monos desocupados está presa. Claro. ¿Se terminó el narcotráfico y la violencia? No, para nada.
Para nada, porque ahora lo que tenemos sí es un proceso similar a otros pueblos en América Latina. En Colombia, por ejemplo, que la gente lo tiene más visto a partir, por ejemplo, del patrón del mal, cuando Cali y Medellín, los dos carteles que tenían definido todo el país, habían repartido el país dos cabezas, los hermanos Orejuela por un lado y por el otro Pablo Escobar Gaviria. Cuando ellos se distribuyen el país y la DEA y el gobierno de Colombia dijeron, bueno, basta, hasta acá llegaron ustedes, ahora nos hacemos cargo nosotros, o lo distribuimos, salieron las grandes bandas y aparecieron 250 pymes del narcotráfico, que son lo que ellos llaman la Bancrim, bandas criminales. Entonces, cuando vos tenés una banda grande que se deshilacha porque vas metiendo preso a uno o porque se matan entre sí, ¿qué tenés? Bandas chiquitas que van quedando, que antes formaban parte de la banda grande, y en lugar de usar territorios grandes que eran barrios, ahora se pelea cuadra por cuadra. ¿Qué es lo que está pasando en los barrios acá en Santa Fe, en donde estaba Mustafa, Los Cronos, o estaba, por ejemplo, el Zurdo Villarruel? Te vas encontrando con todo este tipo de cosas, en donde hoy la ferocidad es mayor, porque como son bandas más chicas, no tienen tanto poder, pero quieren tener más poder. ¿Y cómo lo demuestran? Matando gente. Por eso hoy en Santa Fe tenés un asesinato cada 3 días y en Rosario un asesinato cada 2. ¿Por qué no baja la violencia? Porque la violencia está directamente vinculado al negocio de la violencia. Y cuando se desaparecen los grandes, aparecen los chicos con voluntad de ser grandes. Una cosa es el negocio de la violencia y otra cosa es el negocio del narcotráfico, sí, más allá de que van de la mano. Van de la mano. Ahora, el negocio del narcotráfico, sí, lo que genera inevitablemente son increíbles ganancias económicas. Sí, sí, mucha plata. 22.000 millones de pesos, el último cálculo solamente 22.000 millones de pesos, más que la EPE. Ponete a pensar, sí, la empresa provincial de la energía tiene hoy un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Es el segundo de los organismos de la provincia que tiene tanta plata. 22.000 millones de pesos solamente en la circulación de cocaína y marihuana el año pasado en la Argentina, según el Ministerio de Seguridad de la Nación. 22.000 millones de pesos. Probablemente se queden cortos. Totalmente. El 10%, sí, que es lo que siempre se mueve en la provincia de Santa Fe, son 2.200, solamente en cocaína y marihuana. ¿Dónde está esa plata? Digo, porque hay que introducirla de alguna manera al mercado, hay que vestirla de licitud, hay que lavarla. Sí, hay que lavarla. Porque si no, ¿para qué quiero tener esos billetes destruyéndose en un sótano? En mutuales, en los mismos bancos donde van los grandes empresarios que pueden lavar ese dinero, en automóviles y en el fútbol. ¿En automóviles? ¿Por qué en automóviles? Y porque yo compro un automóvil, no tengo cómo justificar la plata, me cae la FIP. A vos te va a caer la FIP. Somos unos giles. Pero más, por ejemplo, el Guille Cantero iba a comprar un Audi, que dicen todos que es un gran auto, con cajas de zapatos con billete de 2 pesos. Y traía una bolsa de cajas de zapatos y lo compraba de esa manera. ¿Y nadie sospechaba? No, nadie figuraba. Nadie figuraba porque dice se lo llevaba. Estas son las anécdotas que te cuentan los vendedores. ¿Cómo? Caía con la caja de 2 pesos, se subía al auto y se iba. Y se iba. ¿Y quién iba a decir que no? ¿Y nadie llamaba a la policía? ¿Para qué? Si la policía, de hecho, se demostró, un montón de policías trabajaba con ellos. ¿Cuántos policías y cuántos civiles había en el banquillo? Había 13 policías y 12 civiles. Ah. Para que quede claro. No sé si te queda claro. Claro. Por eso nosotros decimos, este es un negocio paraestatal y por eso siempre tenés policías, gendarmes, prefectos vinculados a todo esto. Mucho se habló de que el boom inmobiliario de Rosario, esos grandes edificios junto al río, eran el fruto del lavado de dinero del narcotráfico. Otros decían, no, esto tiene que ver con el boom de la soja. ¿Qué se sabe? ¿Qué se intuye? ¿Qué sé yo? No, yo te digo lo que se está sabiendo por una gran investigación que está haciendo el fiscal Narvaja en la ciudad de Rosario, que es la única investigación realmente seria sobre el lavado de dinero, en donde él detecta que un señor que se conoce como Lelo Pérez alguna vez fue famoso en las páginas de los programas de televisión de la tarde porque alguna vez salió con Vikis y Politakis. Mirá vos, se mostró, que de Lelo no tiene nada. No tiene nada. Y entonces se hizo muy famoso con esa chica con que salió y era el segundo de un narco muy fuerte que tuvo la ciudad de Rosario, que ahora se van a cumplir 5 años de su asesinato, que era Luis Medina. Entonces cuando lo matan a Luis Medina, el 29 de diciembre de 2013, todo el gran negocio de Luis Medina
quedó en Lelo Pérez. ¿Dónde lava el dinero Lelo Pérez? Y es lo que demostró el fiscal Narvaja, lo lava en inmuebles. Inmuebles a través incluso de algunas empresas periodísticas muy grandes de la ciudad de Rosario, en donde participan algunos integrantes del directorio de algunas empresas periodísticas. Se lava el dinero en pleno centro de la ciudad de Rosario, una mutual, que es la Mutual 18 de Junio, la calle Mitre y Rioja. Eso lo demostró el fiscal. Sí, sí, sí. Eso está demostrado. Entonces ahí tenés una investigación que puede hacer la justicia provincial sobre lavado de dinero. Lamentablemente en esta causa, en los 43 días de audiencia, nunca se preguntó sobre origen y desarrollo del dinero de los monos. Nunca le preguntaron, che, ¿qué hacían con la sacaba plata? ¿A dónde plata? iban? Claro. ¿Quién les pagaba? ¿Quién les ¿Por qué daba? vos figurás? ¿De dónde venían las armas? ¿Por qué vos figurás como desocupado y tenés 3 mansiones, 10 casas, 40 autos? Pero nadie se le ocurrió llamar al que, no sé, al que condujo la AFIP en esos años en Rosario para preguntarle. La FIP se llamó a algunos tipos de las concesionarias en donde dijeron sí, nosotros vendimos tal, se confirmó tal cosa. Pero estábamos aterrados y nada más. Hasta ahí llegamos. No, eso de aterrado te lo pueden decir afuera. En el juicio dijeron, sí, recuerdo que... Punto. Tal. Esta factura que aparece de ustedes, sí. ¿Existe alguna posibilidad de que se siga tirando del hilo o el juicio terminó? Punto. Yo creo que el juicio terminó. Habrá que verlos. Yo en primer lugar digo, los fiscales trabajaron bien, la investigación me pareció muy bien, los jueces me parecen tipos sinceros, honestos, y me parece que estuvieron bien. Ahora, ¿se pudo haber hecho más? Yo creo que sí, que se podía hacer más. Para hacer todo esto necesitas, de mínima, abogados, contadores, Mucha plata. Tipos que sepan cómo armar en los papeles el negocio. Sí, claro. ¿Cayó alguno? De esos no. De esos no. Ni siquiera estoy hablando del capo narco que introduce... No. La única esperanza que tenemos en esta causa que se conoce como la mega causa del lavado de dinero a través de los inmuebles. Algo muy parecido tuvieron ustedes acá en Santa Fe con lo que fue la estafa del colegio de escribanos, con la adulteración de escrituras de distintos inmuebles. Algo muy parecido, incluso con algunos organismos oficiales involucrados que son los mismos, pero algo muy parecido. Y después lo que sí, lo que debería investigarse alguna vez es cómo funcionan Colón, Unión, Central y News sobre el dinero que circula, el que dicen que circula, el que se escribe que circula y el que verdaderamente anda. Eso alguna vez alguien tendrá que investigarlo. Grondona se cansó de decir que en la AFA nunca se pregunta por el origen del dinero. Era una fenomenal llamada a decir, muchachos, vengan, laven dinero acá en la AFA. Claro, no estamos hablando que los clubes vendan droga ni mucho menos, pero sí que sean útiles para lavar dinero. Si vos traes un jugador, cualquiera, el que se te ocurra, y le haces firmar un contrato por un determinado dinero, pero para la FIP va otro contrato, para la prensa es otro contrato, y por abajo podés tener otro arreglo, tenés una cuádruple contabilidad. Eso alguna vez lo dijo un hombre que yo respeto mucho de aquí de Santa Fe, que es Carlos Iparraguirre, cuando en algún momento como diputado nacional marcaba esto de la cuádruple contabilidad de los clubes. Carlos, muchísimas gracias. A vos, José, muchas gracias.